La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Muy buenas, bienvenidos una semana más a Ser Runner. Vamos cerrando 2024 y vamos a mirar el balance del ejercicio y van a comprender en breve por qué. Hoy, Verónica Gómez, saludamos a un runner ilustre. Runner, sí, porque lo es. Hola, Yone Gaña. Y Hola. la parte que más miedo da de todo ello, que es, a muchos, Sí. la económica. Vamos a hablar de números, de porcentajes, de fondos de inversión, de la bolsa y de todo esto relacionado con el mundo del running. ¿En qué irá pensando nuestro invitado cuando va corriendo? Es una de las dudas que tenemos. ¿Irá echando cuentas o aprovechará para relajarse? A ver qué tipo de runner es Javier Ruiz. Hola, muy buenas. La voz de la economía en la SER, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es de los runners que cuando corre no piensa en la economía. Vale. Es más, si puede pone el modo avión para que los de la economía tampoco le alcancen a él. Tampoco piensen en él. Está muy bien eso. Vamos a aludir a unas cuantas marcas, a unas cuantas tendencias que se están produciendo ante nuestros ojos, además, y que no sonarán nada extrañas a nuestros y nuestras oyentes, porque seguramente de un modo u otro con sus compras, con sus decisiones han colaborado a que se produzcan. Antes de nada, te quiero hablar como consumidor, como usuario de este tipo de material. Lo que vas a contar en términos generales, estas tendencias, ¿te han pasado también a ti en la letra pequeña, en pequeña escala? Sí, yo he pasado de las marcas tradicionales, que te voy a decir cuál ha sido mi recorrido, de Nike primero a Adidas después, a Hoka ahora. Bueno. Así que yo he hecho todo el cambio que todo el mercado está haciendo. Mira que me gustaría ser pionero u original. No, yo soy parte de la tendencia. Bueno, es que normalmente por eso es tan interesante escucharte por las mañanas, porque nos estás hablando de grandes cifras que al final se traducen en ejemplos muy, muy concretos, ¿no? Y por eso la gente puede sentirse tan identificada con lo que escucha. Un día va Javier y le cuenta a Ángeles Barceló que en este sector mastodóntico del que estamos hablando, porque hay mucho buen rollo, hay mucha empatía, pero también hay mucho dinero detrás, las zapatillas de correr están cambiando de líderes. Eso se está notando, por ejemplo, en la bolsa y en otros factores económicos. Y a cuenta de un artículo de Economist que ampliabas, básicamente el titular era Nike y Adidas, que citabas ahora, están cediendo terreno ante Hoka, ante On. ¿Nos das los grandes titulares de esta información? Sí, lo que está pasando ahora mismo es que quienes venían muy por detrás en toda esta carrera de fondo se están poniendo no solo al día, sino que están alcanzando a las grandes. Y es cierto que la ventaja que Nike fundamentalmente y Adidas después tienen es muy, muy grande. Pero también es verdad que están perdiendo ventaja a marchas forzadas. Se nota en 2-3 indicadores. Vamos a hacer una de estas de economía para dummies, que es de las que yo intento entender yo. Bueno, Nike ha perdido 1/3 de lo que vale en bolsa este año. 1 de cada 3 euros se le han evaporado. En 2 años ha perdido la mitad de su valor en bolsa. Las acciones de Nike valían $120 y están en 70 aproximadamente a fecha de hoy. Así que lo que ha perdido por el camino son 50.000 millones de valor, que se dice pronto. Así que, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que Nike está perdiendo fuerza y está perdiendo cuota mucha. Nike y Adidas sumaban el 70% hace 10 años de cuota de mercado. Era el 62% hace 5 años y a fecha de hoy apenas es ya el 51%. Casi la mitad del mercado son todas las demás marcas. ¿Y quiénes están subiendo ahí? ¿Quiénes están apareciendo ahí? Están apareciendo fundamentalmente 2 nombres, On y Hoka. On es espectacular lo que está haciendo, tanto en bolsa, que ha subido un 200% en un año, como Hoka, que ha subido un 160% en un año. Esto es triplicar y duplicar el valor. Así que, insisto, ahora mismo lo que tenemos es a los grandes corredores, las grandes ventajas quedándose atrás y a los pequeños corriendo mucho y muy deprisa. Hablamos, Javier, de datos en global, macroeconómicos, podríamos decir, pero quizá mucha de la gente que nos escuche se pueda preguntar, ¿no? ¿Esto significa que la empresa pierde valor únicamente porque se venden menos zapatillas, porque su prestigio cae, porque los inversores apuntan a otros sitios? Es decir, ¿qué mix de factores hay detrás de todo esto?
Hay un montón de cosas muy complejas. Probablemente, Verónica, todas esas que has dicho son ciertas y hay, yo creo, dos grandes errores estratégicos. El primer gran error estratégico de Nike fue decir adiós a la venta en tienda, en zapatería, en Foot Locker, fundamentalmente, en Estados Unidos. Cuando llegó la pandemia y empezó la explosión de las ventas online, muchas compañías pensaron, somos el canal. Además de ser el producto, somos el canal. Y esto es lo que hizo Nike. Nike se refugió en venta directa. Claro, quien corre sabe lo importante de probarse la zapatilla, lo importante de incluso pasear un rato con ella. Y eso alguien que vende ese producto no debiera olvidarlo nunca, aparentemente. Nike lo olvidó. Y tuvimos ese primer gran fallo en su gran estrategia. Y le ocurrió un poco menos, pero lo mismo a Adidas. Y ha pasado además una segunda cosa, un segundo factor. El primero es, se han equivocado en canales de venta. El segundo es, se han quedado un poco atrás en la I+D, en la inversión y el desarrollo. Hasta el punto de que Adidas ha innovado algo más. Adidas ha sacado, lo sabéis, Adicero, que es un Ferrari de zapatilla, pero On y Hoka están haciendo auténticas joyas. Yo, me vais a perdonar, esto pura opinión personal, horrorosas, feas de cuidado, pero extraordinariamente efectivas, muy cómodas, muy buenas. On tiene una zapatilla que es simplemente una microfibra alrededor de un pie, simplemente un hilo de microfibra que te rodea. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues esto, que cuando tienes a tus compañías tradicionales, Nike y Adidas, equivocándose de canal de venta y no invirtiendo tanto en I+D o equivocándose en el I+D, y tienes a los pequeños compitiendo primero con venta en zapatería, con venta en zapatilla local, y segundo, metiéndole el acelerón al I+D, pues probablemente lo que pasa es esto, que la distancia se acorta y el relevo es posible. Es que me parece casi revolucionario escucharte. En más ocasiones me lo ha parecido, pero en este caso concreto, que a finales de 2024, en un sector tan grande, digamos que aparezca un discurso en el que digan que los grandes mastodontes del sector se la estén pegando, entre otras cosas, por no respetar el comercio de proximidad. Javier, no sé qué te parece, pero que todo parecía caminar en la dirección contraria. Es verdad que es un ámbito muy concreto, y es verdad que el valor de probarse, pero bueno, se podría aplicar quizá a las aficiones de otras personas, ¿no? Sí, totalmente. No sé cómo lees esto y si esto es un aviso a navegantes que puede tener alguna ósmosis, algún contagio en otros ámbitos. Yo creo que aquí todo también lo tenemos que poner en perspectiva. Yo creo que efectivamente esto ha habido enormes errores en pandemia y que creíamos que, bueno, se había acabado la presencia física y el valor de lo humano y de lo cercano. Y hemos descubierto que es justo lo contrario. Mira lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros, la economía, miradlo en Euskadi. O sea, el turismo que tenéis allí es una absoluta barbaridad. Yo creo que estaréis hartos de madrileños todos los fines de semana. De repente hemos pasado de la economía de tener, tú querías tener tu frigorífico, tu lavadora y tu coche, a la economía del vivir. Y ahora lo que quieres son los pinchos y salir y irte a Donosti. Esto es lo que nos ha pasado. Y esto ha pasado en la industria deportiva también. En la industria deportiva se creía que la pantalla te salvaba. No. Este ha sido el gravísimo error de la pandemia. La pantalla te salva, sí, en tiempos en los que no puedes ir a la tienda, pero la tienda se ha convertido en un eje capital central. Y dicho todo esto y contado todo esto, pongámosle el enorme asterisco. Los dinosaurios no se extinguen de un día para otro y los dinosaurios siguen siendo mucho más grandes que los pequeños depredadores. Te lo digo porque Nike factura 29.100 millones de dólares. Adidas factura 13.100 millones de dólares y Skechers, que es la tercera en esta carrera, 7.000. Muy a distancia, pero muy a distancia están Puma, está Asics, está Converse, está Under Armour, está On y está Hoka. Así que estos pequeños y estos nuevos se están poniendo al día, pero los dinosaurios siguen siendo muy grandes, ¿eh? Estas piezas no han caído.
El factor precio, desde luego, aquí lo sacamos de la ecuación más o menos, porque tanto las ON como las Hoka, sin ser el último modelo exclusivo, rondan aproximadamente entre 150 a 200 euros, lo que pueden costar unas zapatillas, creo que más o menos de cualquiera de las marcas que estamos hablando en el día de hoy. Javier, una curiosidad. Como te pongas un poco tonto, algo más de 200, ¿eh? Y te lo dice alguien un poco tonto. Si vas a buscar un color específico, demás, ya es verdad que sí, se puede acercar más a los 300. Quería preguntarte por el rol de España en todo esto. Hay muchos compradores, no sé si hay algún vendedor relativamente potente, a otra escala, lógicamente, que estas marcas de las que hablábamos antes. Aquí no tenemos grandes nombres y esto es muy curioso porque demuestra que tenemos varios problemas en esta carrera o en esta batalla. Los grandes nombres son grandes nombres americanos, británicos y alemanes, que son los que han trabajado fundamentalmente la investigación, el desarrollo, el I+D. Insisto, por orden de importancia, vamos así. Es Nike, Adidas, Skechers, Puma, Asics, Converse, Under Armour, On, Hoka. Esta es la batería, con lo cual no hay mucho, en fin, apellido Ruiz ni Pérez por aquí en todo esto, ¿eh? No hay mucho español. Es cierto que en España se hacen cosas, pero no tienen ese volumen, no tienen esa trascendencia. Así que no, en esta carrera nosotros sí que estamos muy, muy atrás. A ver, vamos a sumar el apellido Moro a esta ecuación. Cualquier duda de material que se presente en el Orbe nos la resuelve el jefe de material de la revista Corredor. Hola, Javi Moro, muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Estás escuchando al experto en economía de la SER decir cómo se está moviendo el mercado, respetando, eso sí, bueno, que cada uno tiene el tamaño que tiene, ¿no? Que hablamos de tendencias, aunque muy sostenidas en el tiempo, como estamos viendo. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Porque tú estás en contacto con estas grandes marcas y también con las pequeñas. Sí, no, estaba escuchando atentamente porque, claro, los datos sí que se reflejan bastante en la calle y lo que se ve. Y ya se vio hace unos meses que Nike tuvo que echar para atrás a Donahue, que era el gran gurú de eBay que puso en la pandemia, para llevar a Nike al 50% de su comercio online, y han visto que no, y que, bueno, como ha dicho él, el retroceso ha sido tan dramático que le han tenido que echar y poner a otro CEO para volver a los orígenes un poco, que es estar, como decís, en la calle y todo más cercano, ¿no? Y Nike, por ejemplo, está volviendo a abrir grandes tiendas increíbles en las ciudades, en los sitios pues más importantes. Y eso es un dato que claro, que han visto que tienen que estar. Están recogiendo cable, por tanto, pero y el factor de lo que mola, que entiéndeme, que funciona mucho en estos mundos. Es decir, tú ahora no hace falta llevar unas Nike para molar. Si se ponen de moda unas son unas Hoka, quedas igual de bien. ¿Eso está pasando en los círculos en los que te mueves? Está pasando mucho, pero no en rendimiento exactamente. Es verdad que, bueno, el único que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier es que no invierten en I+D, que invierten muchísimo, y de hecho... No decía que no invirtieran, decía que los otros habían hecho mucho más volumen de inversión, pero sí es cierto, claro, que gastan un dineral. Exactamente. Y lo que ha pasado mucho es que la moda de las zapatillas gruesas, las maximalistas, Hoka estaba ahí liderando y ha arrastrado al mercado. Ha sido un game changer Hoka con ese diseño de zapatillas, y ahora todo el mundo quiere hacer unas zapatillas como las Hoka. Entonces es una cosa súper curiosa, y si vas por Estados Unidos todo el mundo viste con On y corre con Hoka, pero todo el mundo, o sea, ahora para ser un poco diferente no hay que llevar ni Hoka en Estados Unidos, porque lo lleva todo el mundo. O sea, ahora para ser alternativo o ir un poco contracultura, hay que comprarse unas Adidas, esa es la lectura. Casi, no. Y luego, pues lo que él dice, son dos monstruos tan grandes que el momento que esto pues se pone en las pilas, pues revierten también un poco el mercado. Pero bueno, en running, en performance, fundamentalmente sigue funcionando mucho Adidas, Nike y Asics, y Hoka y On están, digamos, en un panorama que con vaqueros se va muy bien y no se ve tanto en las competiciones importantes. Cuando tienes un maratón, no ves tantas, en la línea de salida no ves tantas Hoka y mucho menos On. Sí, de hecho lo que ves es Adicero, que es, ya digo, producto de lo que estabais diciendo, lo que decía Moro, que esto es ingeniería, o sea, ya no son zapatillas, estos ya son productos efectivamente de ingeniería. Y es verdad también que ahí, por eso digo que la batalla no puede dar por muertos a los dinosaurios. La batalla de los patrocinios y la batalla de los pagos es muy, muy alta todavía en quienes tienen tantísima caja.
Sí. Moro, antes de cerrar con Ruiz, al principio, yo no sé si estabas conectado, enganchado todavía, pero es verdad que ha comenzado dejando un recadito a estos pequeños depredadores, como se refería, pero en el mundo del diseño. Ha dicho que son horrorosas. Ha dicho que son... Bueno, ha dicho de todo. Esta era una opinión técnica, claramente. ¿Cómo lo ves? Porque es importante, Recuerdo la primera vez que nos presentaron las Hoka en Nueva York, ya no recuerdo exactamente el año, que yo dije, Dios mío, no voy a poner eso en la vida. Y en mi armario dijo... Vale, bueno, parece que estáis de acuerdo. Ruiz, algo más del sector en sí mismo. El sector sigue creciendo, ¿no? El sector va como un tiro y es una oportunidad de negocio. Es decir, habrá mucha gente en muchos despachos pensando cómo acertar de cara a la segunda parte de esta década. El sector en negocio va como un tiro. Pospandemia, todos hemos sentido aparentemente la necesidad de... ¿Os acordáis aquel primer día en que se rompió el confinamiento y de repente veías corredores con una zapatilla que ponía, en fin, no sé, o con una camiseta que ponía Microsoft 1986 y pensabas, este no ha salido a correr desde esa fecha? Sí. Bueno, pues efectivamente el sector post-pandemia ha crecido en ropa y en calzado deportivo un 23,56%. Este es el anuario global. 23,56 es una santa barbaridad. Pero hay una cosa que está funcionando todavía mejor que la ropa, y es la tecnología. La tecnología está creciendo al 32%, porque muchísima gente ha empezado a comprar desde la, bicicleta inteligente, hasta la cinta más o menos sofisticada para correr en casa, hasta el Apple Watch o el reloj inteligente, el iRing. Tenemos un fenómeno y una explosión ahora mismo. Fruto de eso, probablemente, también están viviendo un momento un poco dorado todas las marcas de zapatillas que están surgiendo, porque sabes que hay fondos que quieren financiarte, porque esos fondos saben que hay demanda que quiere pagarte. Así que esto que estamos viviendo es un momento muy dulce, es una muy, grata cuesta abajo. Disfrutadla. Oye, una curiosidad de esto que dices, Ruiz, lo de Apple, ¿para ellos es ya importante como compañía la parte deportiva? Es una barbaridad, no solamente en lo deportivo, sino en lo sanitario. De hecho, Apple está intentando mover parte de su negocio al Apple Watch y a funciones médicas deportivas del Apple Watch. Hay dos cosas que tiene Apple metidas ya en mente. Una es el tensiómetro y otra va a ser muy importante, es el glucómetro. Lo que están intentando básicamente es decirte cuánta glucemia tienes, cuánta glucosa tienes en sangre mientras puedas estar corriendo. Son instrumentos tan sofisticados en lo deportivo que tú puedas tener esto comercializado a millones de personas es una fuente de ingresos como no os podéis imaginar. Ese es el futuro ahora mismo de Apple. Apple está trabajando en dos líneas. Uno, inteligencia artificial, y dos, los que se llaman wearables, estas cosas de llevables. Bueno, pues esto es el mayor aumento en todo lo que tienen. Insisto, en tecnología en general 32%. Estos son cifras como para tener en cuenta. Este también es uno de los factores en la carrera. Vamos a parecer un árbol de Navidad cada vez que salgamos a correr. ¿Qué va a ser esto, por favor? Oye, Ruiz, ¿te apetece un día que hablemos en 2025, cuando sea, sin prisa, solo de deporte, un poco de tus hábitos y de cómo te ha dado esta venada tras la pandemia? Hablamos, déjalo hacer en 2025 porque llevo unas navidades en las que mi disciplina, vamos a dejarlo en que está, en fin, un poco... dejaremos entrar pero si 2025, me dejas entrar en 2025 ya te puedo decir, sí, llevo toda la semana saliendo. Eso es, cuando estén los naranjos en flor, hablamos. Un abrazo fuerte. Cuidaos, un placer escucharos. Un abrazo muy fuerte a todos. Vale, muchas gracias, Javier. Y contigo, Moro, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Nos añades a...? Me ha dejado loca lo del Apple Watch, ¿eh? No, a mí también. Con la glucosa no quería preguntar más de la por eso, carrera. porque se tenía que ir. Digo, no, tenemos que dejar ahí alguna miguita de pan para la siguiente. Moro, ¿algo que añadir a esto? Apple tiene la planta baja, por lo visto, de Cupertino preparada para sus empleados para que hagan ejercicio, pero también como banco de pruebas. Y les tienen ahí monitorizados, por lo visto, todo y más allá. Así que sí, la salud es otro negocio y ojo, desde el punto de vista de los datos, lo que dice Verónica, o sea, esto abre un melón. Imagínate cruzando datos con compañías de salud, en el caso de Estados Unidos. Sí, totalmente. Abbott es el Black Mirror ya está aquí. Sí. Abbott es el principal patrocinador de los medios, de las maratones, y Abbott se dedica a eso, vende glucómetros a manta. Y tener los datos de la gente es muy importante. De hecho,
Fijaos que el dato, cuando salió Nike Plus, que fue el primer medidor de la zancada, de ritmos, antes de que salieran los GPS y la tecnología en el teléfono, el principal poseedor de los datos de corredores de todo el mundo era Nike, pero no supo qué hacer con ellos. Se asoció con Apple, que lanzaron con el iPod, no era el iPhone ni siquiera, con el iPod, esa medición para que lo escucharas en los oídos mientras corrías, y entonces Apple se quedó con todos esos datos, con lo cual tienen datos desde el 2005 de todos los corredores del mundo, más todo lo que tiene ahora. O sea, debe tener una base de datos brutal. Lo hablaremos en el futuro porque desde luego que es una tendencia que, iba a decir, va a llegar, ¿no? Ya está aquí y desde luego que puede condicionar y cambiar la vida de muchísima gente. No sé yo si para bien o para mal. Javier Moro, que un abrazo muy fuerte y a disfrutar de la Navidad. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo, Javi. Un abrazo. Ser podcast.